Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Estamos en diciembre, estamos a punto de empezar las celebraciones navideñas y bueno, para eso estamos organizando esta mesa con nuestro invitado, el doctor Antonio Rubial de la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar acá para hablar de estas temáticas. Y bueno, como siempre me acompaña Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe, y buenas noches. Gracias, Magali. Buenas noches. Bueno, para iniciar nuestro diálogo, doctor Felipe, les invito a que me acompañen a ver la siguiente cápsula. La Navidad, la fiesta más importante de la cristiandad, en la que se recuerda el nacimiento de Jesucristo, se celebra desde los primeros siglos de nuestra era. Desde sus orígenes, la celebración navideña coincidió con las fiestas en las que distintas civilizaciones antiguas del hemisferio norte, como Persia, Grecia y Egipto, celebraban a diferentes deidades en el solsticio de invierno. La Navidad es la cristianización de esas fiestas antiguas consideradas paganas por la Iglesia cristiana. En lo que hoy es México, ocurrió un fenómeno semejante. Con la conquista y colonización española, se impuso a las sociedades mesoamericanas la religión católica, su doctrina, dogma, liturgia y prácticas, así como un santoral de celebraciones cuyas fiestas más importantes eran la Navidad, la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de la Virgen María y la Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La adopción de esta nueva religión es una historia que está engarzada, como bien lo apunta el historiador Antonio Rubial, con la imposición del régimen político, económico y cultural de la corona española. La cristianización, que era un elemento fundamental en el establecimiento y control de España de sus nuevos territorios en América, trajo consigo la imposición del sistema de valores, creencias y prácticas occidentales. El proceso de cristianización fue lento y estuvo cargado de tensiones, negociación y resistencia. Para conseguir la aceptación de la nueva religión en los naturales americanos, fue vital el uso de instrumentos didácticos como la pintura, la música, el teatro, el catecismo y las representaciones en las iglesias y conventos de las principales celebraciones cristianas. Pero es importante señalar que hubo una amalgama con las tradiciones y las creencias de las culturas mesoamericanas. En el caso de la Navidad, esta fiesta se amalgamó con la celebración al dios Huitzilopochtli en el solsticio de invierno. Este sincretismo es evidente hasta nuestros días en la forma en la que se ha desarrollado y conservado la celebración navideña en la sociedad mexicana. Bien, regresamos el día de hoy, la noche de hoy vamos a abordar el tema de las celebraciones navideñas, pero desde la historia, que creo que es importante hacer este recorrido para ver de dónde vienen estos orígenes de las celebraciones navideñas. Y bueno, para ello, como ya señalaba, está con nosotros el doctor Antonio Rubial. Y bueno, comencemos de manera general explicando cómo inician estas celebraciones navideñas y sobre todo este asunto de la relación entre espacio y tiempo y la consolidación de estas celebraciones y ritos que están muy vinculados a lo religioso, porque hay una estrecha relación entre, por ejemplo, los tiempos agrícolas y lo que ahora conocemos como estas celebraciones navideñas. Sí. Bueno, primero hay que tener en cuenta que nuestros parámetros de realidad son el espacio y el tiempo. El espacio es algo muy seguro, ¿no? Estamos en un espacio que siempre es el mismo, no cambia, ¿no? De alguna forma nos sentimos cómodos en el espacio. Pero el tiempo es otra cosa, el tiempo es algo muy difícil, no lo podemos asir, pasa rapidísimo, no sabemos qué va a pasar en el futuro, a lo mejor mañana nos morimos. Entonces el tiempo es algo que el ser humano no maneja, ¿no? Y la forma de manejarlo es a partir pues, de los calendarios, ¿no? Fijar meses, días, años, ¿no? Por supuesto, los rituales que se asocian con las fiestas, porque de alguna forma los rituales nos dan tranquilidad, ¿no? Nos dan seguridad,
nos permiten pensar que una divinidad o varias divinidades están protegiéndonos y si les hacemos ofrendas, hacemos rituales, esas divinidades nos van a ayudar, ¿no? Y para eso son las fiestas, ¿no? Para eso son las celebraciones finalmente, ¿no? Para darnos seguridad y para darnos tranquilidad. Precisamente todas nuestras perspectivas como seres humanos están relacionadas con nuestro entorno, digamos, cotidiano y sobre todo pues, con el paso de las estaciones, ¿no? En las sociedades agrícolas, los campesinos se rigen por las estaciones y el movimiento del sol es la principal forma de medir el tiempo, ¿no? La mayor parte de los calendarios, aunque también hay calendarios lunares, son solares, ¿no? Y precisamente ese paso de las estaciones, los solsticios y los equinoccios, pues van a marcar las celebraciones más importantes del año, ¿no? El inicio de la primavera, ¿no? El inicio del verano, ¿no? A mediados de julio, el inicio del otoño en septiembre y el inicio del invierno, pues en diciembre, ¿no? Y precisamente es el solsticio de invierno el que va a marcar, pues todas las celebraciones que nosotros llamamos Navidad, pero que en aquellas épocas eran las celebraciones propias del inicio, digamos, del renacimiento del sol, ¿no? Porque es el momento en el que el sol está los días son mucho más cortos y comienzan a crecer a partir de ahí, ¿no? Y entonces el sol va recuperándose a lo largo de este solsticio hasta llegar a la primavera, ¿no? Entonces, los festivales de invierno son en todas las civilizaciones muy importantes porque es esperar que venga la primavera en una época de frío, de terror, de oscuridad, ¿no? Y que algún día va a terminar con la llegada de la primavera, ¿no? La Pascua florida, ¿no? Como los cristianos decían, ¿no? Y por eso un poco las celebraciones cristianas están muy relacionadas con los ciclos agrícolas, ¿no? Claro. Doctor, todas las sociedades han creado sus religiones, sistemas complejos que implican el contacto con lo trascendente, con los muertos, con el universo. La mayoría de las sociedades, o bueno, buena parte de las sociedades que nosotros conocemos han creado complejas religiones politeístas en donde estos elementos naturales tienen un papel central. Y con esto que nos está comentando acerca de la importancia de los ciclos agrícolas, el cristianismo que comienza con lo que ahora conocemos como la era cristiana, es una religión monoteísta. Y sin embargo es una religión que se va abriendo paso en un contexto en donde están sociedades complejas, desarrolladas en esta región del Medio Oriente, muy vinculada con Europa, muy vinculada con el Asia Central, muy vinculada con el norte de África, y va ganando terreno poco a poco en la época de la decadencia del Imperio Romano. ¿Cómo se va estructurando esta inserción de una nueva religión monoteísta? ¿Cómo va siendo hecha suya por estas comunidades que lo van incorporando? ¿Cómo se da esta amalgama, este sincretismo entre las que van a ser las principales celebraciones cristianas, que es el nacimiento de Jesucristo y la pasión y muerte de Jesucristo, con todo este calendario ritual que ya había en estas sociedades en las que se va incrustando en estos primeros tiempos? Sí. Bueno, una ley religiosa, podríamos decir, es casi la ley de la física, ¿no? En la religión nada se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Entonces, las religiones que se imponen, ya sea como la religión cristiana, que al principio es una religión que convierte a unos pocos, pero cuando se convierte en religión oficial del imperio, ¿no? Con el apoyo de Constantino y de Teodosio, entonces es que se convierte en una religión de masas, pues tiene que hacer muchas concesiones, ¿no? Porque las enseñanzas originales de Jesús son enseñanzas impracticables en una sociedad violenta, en una sociedad vengativa, en una sociedad donde hay una gran desigualdad, ¿no? Entonces, lo que predica Jesús es imposible llevarlo a la práctica en una sociedad como estas, ¿no? Entonces,
cuando la iglesia se alía al poder, tiene que olvidar muchas de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Por ejemplo, el poder, ¿no? Aliarse con el poder es aliarse con la violencia, ¿no? El pacifismo de Jesús no puede existir en una sociedad tan violenta como esta, ¿no? Y lo mismo pasa con todos los procesos, digamos, de adaptación de las masas a esta nueva religión. Las masas no abandonan sus creencias nada más porque reciben el agua del bautizo, ¿no? Se convierte el jefe y me tengo que convertir. Pero yo voy a seguir yendo a la fuente sagrada, voy a seguir yendo al árbol sagrado, voy a seguir realizando mis rituales del solsticio, mis rituales del equinoccio, porque eso me da la seguridad de que los dioses me van a seguir protegiendo. Lo que hace el cristianismo es imponerse sobre una religión politeísta, ¿no? Con una religión monoteísta, bueno, trinitaria, pero adaptándose a la realidad. Y la realidad le va a obligar a asimilar fiestas tradicionales, paganas, y comenzar a cristianizarlas, ¿no? Y la forma de cristianizarlas es, bueno, en lugar de las fiestas del solsticio, en lugar de las grandes comilonas que hacen, en lugar de venerar las Saturnalias, o en lugar de hacer el Yule, una fiesta en los vikingos, ahora van a hacer una celebración del nacimiento de Cristo. Y el 25 de diciembre es el día en que nació Mitra, ¿no? Entonces, el 25 de diciembre vamos a ponerlo como el día del nacimiento de Cristo. Y la Pascua Florida, el inicio de la primavera, será la celebración de la muerte y resurrección, ¿no? Y entonces, con esto y con los santos, ¿no? Porque entonces se van a multiplicar los santos, se van a poder sustituir estas religiones politeístas. Es decir, va a surgir un cristianismo politeísta, ¿no? De alguna forma. ¿Quiénes son los que conocen la moral? ¿Quiénes son los que conocen los dogmas? Un pequeño sector, los monjes, los obispos, nada más. Felipe, doctor, les pido que hagamos una pausa para ver la siguiente cápsula. En el encuentro con una cultura y sociedad distinta, con una lengua diferente, fue necesario utilizar métodos didácticos para la evangelización. La palabra, la imagen, la música y la teatralidad fueron sustanciales para el proceso de evangelización. Los sermones, las pinturas y retablos en las iglesias y la teatralización de las ceremonias alrededor de los santos se convirtieron en el elemento más eficaz para la atracción de las masas. Por otro lado, la utilización de elementos de la cultura prehispánica mesoamericana fue vital para lograrlo. Se aprovecharon las coincidencias en cuanto a los usos del tiempo y el espacio para empatar calendarios y devociones. Los ciclos agrícolas de las estaciones fueron trascendentales. Por ejemplo, la estación invernal se empató con las celebraciones del nacimiento de la Encarnación y nacimiento de Cristo. Las celebraciones navideñas en México, que incluyen elementos culturales como los llamados villancicos, las posadas, los autos sacramentales, así como la colocación de los nacimientos, tienen una larga historia que data del siglo XVI. La primera Navidad celebrada en Nueva España fue llevada a cabo por Fray Pedro de Gante antes de 1528, donde se prepararon rezos y cantos para los nativos del territorio. El propio Pedro de Gante describió así esa primer celebración navideña. Cuando se acercaba la Pascua, hice llamar a todos los convidados de toda la tierra de 20 leguas alrededor de México para que viniesen a la fiesta de la Natividad de Cristo, nuestro Redentor, y así vinieron tantos que no cabían en el patio, los cuales solían cantar la misma noche de Navidad: hoy nació el Redentor del mundo. Bien, regresamos, seguimos conversando con el doctor Antonio Rubiel sobre las celebraciones de Navidad y su contenido histórico. Y bueno, ya hablaba de esta especie o de procesos de sustitución, ¿no?, que tienen lugar a la llegada del cristianismo en estas sociedades politeístas. Pero me gustaría que nos concentráramos ahora en la celebración, pues, de la Natividad o de la llamada Navidad, el nacimiento de Jesús, cómo se incorpora particularmente esta celebración, que nos habla en qué año nació Jesús, qué implicó, ¿no?, en ese sentido, y cómo se construyó un discurso alrededor de esto para, pues, fijar la religión. Primero que nada, nosotros estamos en el 2022, sí, y pensamos que de veras Cristo nació en el año 0, ¿no? Y eso fue un error de cálculo, ¿no?
precisamente en los primeros años del cristianismo, a los cristianos no les importaba el nacimiento, les importaba la muerte, ¿no? La muerte de Cristo era lo importante, era la redención. Incluso hubo obispos de Roma que no les interesaba, incluso prohibieron que se buscara la fecha del nacimiento preciso de Cristo. En el año 354, después de que Constantino ya había aceptado el cristianismo como religión oficial, comenzó a celebrarse el 25 de diciembre porque era la fiesta de Mitra, ¿no? El gran dios solar, y de alguna forma Cristo estaba sustituyendo el culto a Mitra, ¿no? Y el 6 de enero en Egipto se celebraba el nacimiento de Osiris, el otro gran dios que muere y resucita. Entonces fue precisamente en esta época, hasta el siglo IV, que comenzaron a crearse, digamos, las fechas para celebrar el nacimiento, el 25 de diciembre y el 6 de enero como fechas del nacimiento de Cristo. Pero el año era un problema. De hecho, durante casi 6 siglos no se había contado los cómputos de los años, no se hacían a partir de un año cero. ¿No? Se contaba a partir de los gobiernos de los emperadores o de los reyes, ¿no? El 5º año del gobierno de Augusto, el 6º año del gobierno de Constantino. Pero a partir del siglo VI, un monje llamado Dionisio el Exiguo, en Roma, comenzó a hacer cálculos y calculó que el año cero debía ser 750 años después de la fundación de Roma, ¿no? Y se estableció ese año cero. Ahora sabemos que estaba equivocado. Ahora sabemos que, por ejemplo, Herodes, que es fundamental en la descripción de los evangelios, murió 2 años antes de Cristo. O sea, no pudo haber sido el que mató a los inocentes. Después sabemos que los censos que mandó a hacer el emperador Augusto, incluso antes de que fuera emperador, hay un censo del año 8 antes de Cristo y un censo del año 14 después de Cristo. O sea, si hubo un censo al que María y José fueron a Belén para inscribirse en el censo, tuvieron que haber sido o el 8 antes de Cristo o el 14 después de Cristo. Lo que significa que Jesús nació pues entre el 5 y el 8 antes de Cristo, ¿no? O sea, no estamos muy seguros de la fecha de nacimiento de Cristo porque los cálculos que hizo Dionisio son erróneos, ¿no? De tal forma que nuestra forma de contar los años pues es totalmente ficticia, ¿no? Porque no sabemos exactamente cuándo nació Cristo. Doctor, y con relación a esto, la celebración de la Navidad, como se va consolidando en estos primeros siglos del cristianismo, pues se asienta en las fuentes bíblicas, en los evangelios. Y sin embargo, en los evangelios, nosotros, en los que se canonizaron, los que se aceptaron como válidos, nosotros encontramos pocos elementos que nos hablen del nacimiento de los primeros años y de los personajes que rodean a Jesús. Y una fuente que ha sido muy importante y que ha sido relegada, la constituyen los evangelios apócrifos. ¿Qué papel tienen los evangelios apócrifos en la construcción de esta ritualidad? Bueno, es fundamental. El papel de los apócrifos fue prácticamente el que nos dio una gran cantidad de información sobre esto que guardaban silencio los otros evangelios, los canónicos, digamos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios estaban escritos en griego, ¿no? Y recuerdan que la sociedad de esta época, el Imperio Romano, donde nace el cristianismo, donde se expande el cristianismo, la predicación de San Pablo, era una sociedad, una zona, el Imperio Romano de Oriente, donde se hablaba griego, ¿no? Pero había muchísimos otros evangelios en copto, en arameo, en sirio, en árabe, ¿no? Y esos evangelios también tenían mucha información. Y los padres griegos, digamos, no los eliminaron porque los consideraron falsos, ¿no? Pero de hecho, ante la necesidad que tenía la cristiandad de tener más información sobre esta etapa, entonces fueron rescatados. Fueron rescatados de maneras muy curiosas, ¿no? Se tradujeron al latín, algunas de las narraciones, por ejemplo, de la huida de Egipto, hubo cosas que no se mencionaban en los canónicos y en los apócrifos, los reyes magos, por ejemplo, ¿no? Que si eran 3, si eran reyes, ¿no? De hecho,
aparecen como magos, ¿no? En la única fuente que tenemos, que es en Mateo, ¿no? Unos magos de Oriente, no sabemos el número, en los nombres y el número 3, los regalos, todo eso vino a partir de precisamente los apócrifos, ¿no? Y es fundamental entenderlo porque las tradiciones se van construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? No se fijan en un solo espacio y en un solo tiempo. Creo que es muy importante la pregunta porque eso nos permite entender por qué el cristianismo fue una religión que se fue construyendo a lo largo del tiempo, con muchas influencias de muchos lados, ¿no? Y que no solamente, digamos, la religión oficial tenía el papel predominante, ¿no? Hay muchísimas otras versiones cristianas que también influyeron en lo que nosotros conocemos como el cristianismo primitivo, ¿no? Doctor, y en ese sentido, y para ir cerrando nuestro diálogo respecto a cómo las tradiciones, en este caso vinculadas a la religiosidad, se van construyendo y se van transformando en el tiempo, justamente esta celebración de la Navidad, ¿cómo se ha transformado en el tiempo de cara, o sea, viéndolo desde el presente, digamos? No solo ahora estamos ante expresiones que tienen que ver con la celebración del nacimiento de Jesús, sino que se han incorporado otras prácticas, otros símbolos. ¿Qué pudiéramos reflexionar al respecto? Bueno, nosotros hemos hablado hasta ahora del mundo mediterráneo, ¿no? Del mundo donde nació el cristianismo, el imperio romano, la tradición griega, la tradición egipcia, Mitra es un dios persa, ¿no? Sí, todo este ámbito obviamente recibió un gran cambio con la llegada de los pueblos germánicos y cuando el cristianismo se expandió hacia el norte, hacia la Europa norteña, hacia Alemania, hacia los países bálticos, por supuesto hacia Inglaterra, los celtas, Irlanda. Todo eso influyó profundamente en la concepción que se tenía de la Navidad. Y se insertaron elementos de esos pueblos en esa tradición, ¿no? Por ejemplo, el árbol de Navidad, el famoso árbol que ya le ganó terreno al nacimiento, ¿no? a las celebraciones del nacimiento, pues es una tradición que viene del mundo germano, del mundo del norte, ¿no? El colgar figuras o regalos en el árbol, es una tradición que venía de allá, que pasó de Alemania a Inglaterra, y de Inglaterra pasó a Estados Unidos, y es la que nos llegó ahora, ¿no? Es decir, estamos entonces en una tradición no mediterránea, sino más bien nórdica, ¿no? Es la tradición del árbol, por ejemplo, ¿no? Otra tradición muy interesante es la del famoso Santa Claus, ¿no? Originalmente es un obispo, el obispo de Bari, se llama San Nicolás de Bari, que Nicolaus era el nombre griego de este obispo. Cuando los mercaderes de Bari se roban el cuerpo, se lo llevan a Bari, comienzan a difundir el culto a San Nicola de Bari, y los alemanes, los nórdicos, comenzaron a hablar de San Niklaus, San Claus, Santa Claus, y así surgió Santa Claus, ¿no? Claro, el Santa Claus que nosotros conocemos es una creación, obviamente, de la Coca-Cola de 1930, ¿no? Que ese viejito gordo que vive en el Polo Norte, ¿no? Y es una tradición totalmente apócrifa, que se crea como un fenómeno de mercadotecnia, pero basado en este antiguo obispo San Nicolás de Bari, que regalaba cosas a los niños, ¿no? Protegía a las jovencitas, ¿no? En fin, era una historia que no tenía nada que ver con el Santa Claus ya totalmente secularizado que conocemos, ¿no? Y finalmente la Navidad es eso, ¿no? Es la inserción de un montón de fenómenos culturales de muy diferentes orígenes, ¿no? Mediterráneos, nórdicos, y que finalmente van a desembocar ya pues en nuestra fiesta, ¿no? Pues que si no es una fiesta pagana, por lo menos se parece mucho a las fiestas paganas, ¿no? La comida, ¿no? Sí, claro. La fiesta, ¿no? La celebración, ¿no? Pues excelente, pues le agradecemos muchísimo su visita a Perspectivas Históricas, doctor Rubial, justamente para abordar estos temas respecto a lo que estamos celebrando en este mes de diciembre, ¿no? Que creo que está muy vivo en las familias mexicanas. Muchísimas gracias, Felipe, por una noche más de Perspectivas Históricas, y a ustedes les pedimos que nos acompañen la próxima semana. Buenas noches.